Vamos a hacer ahora el ejercicio 131, donde nos piden lo siguiente. Dice, un capacitor esférico de carga Q está parcialmente lleno con un material dieléctrico de K igual 3,5 entre A y B. O sea, ahí vemos la placa de radio A, o sea, la esfera interna, entonces está bien más corto obviamente, que está cargado con carga Q. Ahí está el dieléctrico, epsilon, en color celeste, permitividad epsilon, y acá está el radio B, donde termina ese dieléctrico, ¿sí? Y luego, entre B y C, en este radio C, ahí está la otra placa. En la esfera de radio C se encuentra la otra placa metálica, por eso ahí pusimos placas conductoras, ¿sí? Muy bien, nos piden el vector densidad de flujo eléctrico D, el vector campo eléctrico E, el potencial, o mejor dicho, la diferencia de potencial. Acá está B, en verdad no está bien explicitada, lo que nos está pidiendo es la diferencia de potencial entre la placa A y la placa C, y el punto D nos dicen que si A, o sea el radio A vale 5 milímetros, el radio B vale 6 milímetros y el C 25 milímetros, hallar la capacidad del sistema. ¿Ok? Muy bien. Acá hemos escrito que hay que recordar que el vector densidad de flujo eléctrico D es radial y saliente, en este caso, si asumimos que la placa del interior, cuyo radio es A, está cargada positiva, y la de radio C negativa. Bueno, no lo pusimos, pero lo damos por supuesto, ya que las componentes normales de D se conservan en un cambio del medio material. Entonces, por eso es que habíamos puesto esto, ¿sí? O sea que la componente de D en el medio 1, que es ni bien abandona o sea, lindando con la placa esta A, está el medio dieléctrico, ¿sí? Y después está el vacío, que es acá, o sea que ahí voy a tener D sub 0. Bueno, esto es lo mismo que la componente normal, porque toda es normal en este caso. ¿Por qué? Porque es radial, al ser radial es normal a la superficie esférica. Entonces, para calcular el campo B, lo que vamos a hacer es justamente plantear la integral esta de flujo, que es la ley de Gauss generalizada. Y de acá sale, ¿sí? D es Q sobre 4pi radio cuadrado, que es la superficie de la esfera. Esto pasa dividiendo y después ponemos el vector agregando el versor acá asociado. Listo. Ahora vamos al punto B. Nos piden que el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico acá hay que tener cuidado porque no es el mismo en este sector de dieléctrico, donde está el dieléctrico en celeste, y en el espacio libre. No es el mismo. El que es el mismo acá es el vector D, como acabamos de explicar recién por el tema de la condición de contorno. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Si R está comprendido entre A y B, o sea, en el dieléctrico, estamos en el dieléctrico y por lo tanto el epsilon es K veces epsilon 0. Por lo tanto, el campo E, el campo eléctrico, va a ser D sobre epsilon. Con lo cual va a ser el D que ya teníamos dividido el epsilon, ¿sí? Y el epsilon es K veces epsilon 0, por lo tanto, nada, lo dejamos expresado así porque no nos dan los valores, sino que es genérico. Nos da el valor de K, pero no tenemos para este caso las dimensiones. La Q tampoco la tenemos, entonces lo dejamos expresado genérico. Y el campo en el vacío, o sea, en el sector entre B y C, es esto. Va a ser lo mismo, pero fíjense, dividido solamente epsilon 0. Fíjense que este va a ser mayor, la intensidad del campo en el vacío es mayor que la intensidad de campo en este medio. Acá se ve atenuada, ¿sí? Bien, un poco. Muy bien, ahora nos piden punto C, diferencia potencial, acá. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear esto. B sub CA es BA menos BC, o sea, el potencial de la placa del medio menos el potencial de la placa externa. Y esto es lo mismo que hacer BA menos BB más BB menos BC. Fíjense, es plantear las dos diferencias de potencial que tenemos en el dieléctrico. La total, la de A menos C, es lo mismo que hacer la de A menos B
y más la de B menos C. Por eso pusimos así. Y ahora planteamos las integrales que ya sabemos. Es la circulación del campo eléctrico. Como tenemos el campo, tanto en el dieléctrico, acá, como en el espacio libre, planteamos las integrales y ponemos. En el dieléctrico es Q sobre 4pi radio cuadrado epsilon, claramente de R. Esto ya lo hemos hecho en electrostática, este tipo de cálculos. O sea, simplemente es aplicarlo acá y con el conocimiento del dieléctrico, nada más. Y esto de que es la suma ya lo sabemos porque de hecho es la regla de Kirchhoff, ¿sí? El total tiene que ser igual a la suma de las parciales en esa malla. ¿Y la malla cuál sería? Porque acá uno dice, pero acá no hay ninguna malla, ¿cómo que no? Fíjate, si a esto le conectamos un cablecito a la placa del medio, de adentro, y a esta otra, fíjate, la diferencia potencial acá, entre estos dos puntos, entre la esfera interna y la externa, es igual a la suma de las dos diferencias que hay al atravesar las dos esferas. ¿Se ve? Entonces tranquilamente se cumple Kirchhoff. Por lo tanto, haciendo los cálculos, ven, esta primera integral es esta segunda integral es esto que está acá, en el vacío. Hacemos la integral, la primitiva de esto es ya archiconocida, es la integral de diferencial de x sobre x cuadrado. Eso nos da menos 1 sobre x, en este caso es menos 1 sobre r. Ese menos con el menos de la expresión se cancela y se hace más. Bueno, integrando entre b y a la primera integral y entre c y b la segunda. Acordarse que la primera estamos en el dieléctrico, por lo tanto el epsilon es k veces epsilon 0, o sea, directamente pongo epsilon, y en la segunda es epsilon 0, ¿sí? Bueno, listo. Operando nos queda esto, y operando un poquito más, en definitiva, nos queda esto que está acá. Esto que está acá. Y se terminó. Simplemente, si uno tuviera los valores, bueno, lo reemplaza y listo, le va a dar el numerito de la diferencia potencial. Punto D. Notar que es como tener dos capacitores en serie, esféricos. O sea, nos están pidiendo la capacidad del sistema, ¿no es cierto? Acá, si A, B, C valen estas cosas, hay la capacidad C del sistema. Entonces, venimos acá, y si tenemos dos capacitores en serie, nosotros nos acordamos de esta expresión, que la capacidad equivalente serie se calculaba así, ¿se acuerdan? C1 por C2 dividido la suma entre ellas. En este caso, C1, ¿quién va a ser? C0. Y C2, ¿quién va a ser? C. O sea, C0 es indieléctrico y C2, o la otra C, es la condieléctrico. Y abajo tengo la suma de ambas. Acá no sé por qué puse C sub K, en verdad. Acá tenía que poner C sub K también. Bueno, en verdad es C, usando nuestra nomenclatura. C, digamos, C es capacidad del sector condieléctrico. Y la otra, bueno, ya sabemos que es sin dieléctrico. Esto lo aclaramos. Bien. Entonces, por lo tanto, recordando la expresión de cálculo de capacitores esféricos, esto también está hecho en la teoría en clases anteriores, cuando vimos capacidad, habíamos deducido esto con A y B en ese momento. Bueno, acá lo puse genérico con RI y RE, es 4pi epsilon, genérico, dependiendo del medio, por el radio interno, por el radio externo, dividido la resta entre el radio externo y el interno. Aplicado acá, a cada sector, fíjense, C0, ¿quién es? Es la capacidad donde no hay dieléctrico, o sea, donde está el espacio libre. O sea que tengo, mi radio interior va a ser B y mi radio exterior va a ser C. Todo acá. Entonces, fíjense, es CB, C menos B. Y bueno, haciendo los números en base a los datos que nos dieron, nos queda esto, 4,17 picofaradios. Y en el otro, es similar, con la diferencia que acá tengo K veces epsilon 0. El K nos lo habían dado como dato, que era 3,5, ¿cierto? Acá. Y bueno, reemplazando los valores, nos da esto. Luego, relacionando con la fórmula original, esta que teníamos acá, multiplicamos estos dos. Y luego dividimos por la suma y nos da esto, que es exactamente igual que lo que nos dio ahí. Muy bien.